Sonic Review, dirigida por James Fowler. Este filme ha pasado por muchas cosas y yo sé que esta review está llegando bastante atrasada sobre el estreno de cine, pero en vista que estamos en cuarentena y que todos pueden prácticamente ver estas películas ahora desde sus casas y que no va a haber mucho más que comentar en las próximas semanas o meses, es mejor que nos pongamos al día con estrenos que han ocurrido durante el año, además de quizás algunos especiales que puedan ser de agrado. Y comencemos quizás con el estreno más hablado de 2019. Y es que Sonic la película, bajo el manto de Paramount, era un filme que iba a estrenarse en noviembre del año pasado, hasta que salió ese nefasto tráiler, el cual mostraba uno de los peores diseños que la humanidad haya visto, al menos un par de semanas antes de ver Cats. Y tuve una postura muy extraña sobre este fenómeno, porque miren, yo no quiero una película de Sonic, yo no quería una película de Sonic. Me encanta este personaje, o me encantaban varios de sus juegos más clásicos, pero al momento de discutir conceptos tales como adaptar un videojuego a una película, Sonic no era de mis primeras preferencias, no era ni siquiera top 10, top 20. Principalmente porque siento que una película de Sonic es un concepto tan extraño, es decir, siento que es de esos animales que es increíblemente difícil de adaptar. Y cuando vi ese primer tráiler, mi primera impresión fue, wow, esto va a ser terrible, pero va a ser fantástico. Tío, casi de, no sé, The Room, una película tan desastrosamente mala que íbamos a estar hablando de ella por semanas y semanas y semanas. Pero el backlash que se presentó por el tráiler hizo que el estudio tuviera que rediseñar al personaje, y quiero detenerme un poco en esto, que estoy un poco preocupado sobre el poder que los fanáticos tenemos, porque si bien transversalmente todos hablan de lo magnífico que es que haya sido que el estudio haya tomado en consideración a los fans y que teníamos que apoyar esta película para demostrar que es importante que los estudios escuchen a la gente, siento que se está volviendo muy común que los estudios escuchen demasiado a la gente. Y miren, Sonic no es esta obra artística o creativa en que el director probablemente tenía una gran pasión sobre el concepto y solo podía ejecutarse con este diseño. Probablemente la decisión vino desde los ejecutivos, desde más arriba, pero me sigue causando preocupación la idea de que los estudios estén tan pendientes de lo que se comenta en redes sociales al punto que pueden ir y rehacer completamente una película si es que los fanáticos más iracundos de Twitter no están conformes. Ya eso hay que sumarle otra lista que tiene que ver con el increíblemente paupérrimo estado en que viven los animadores actualmente en Hollywood. No solo les pagan muy poco, además no tienen casi nada el crédito, siendo los principales motores de la mayoría de los blockbusters que vemos hoy en día, además de estar en constantes despidos. De hecho, el estudio que tuvo que rediseñar a Sonic quedó en bancarrota después del rediseño. Creo que es un estado terrible y no me causa ninguna gracia la idea de que tengamos que apoyar a Paramount o un estudio en particular por maltratar a sus trabajadores. Pero es un animal distinto que creo que era necesario establecer, porque es un punto tan grande del background de esta película. Todo el rediseño ocurrió y yo realmente prefería la idea de ver una película terrible de Sonic con un pésimo diseño, porque eso al menos habría sido divertido. Mi mayor temor con esta película era que solo fuera aburrida, que fuera ese punto de equilibrio perfecto entre algo que no es entretenido, no es fascinante, pero tampoco es tan malo que es bueno, solo es fome, y es lamentablemente lo que obtuvimos. Porque miren, históricamente se ha hablado sobre la dificultad de adaptar videojuegos en películas, pero vivimos en una época post Lego Movie. No porque Lego sea un videojuego, pero porque a mi parecer demostró que puedes hacer una película sobre lo que sea. Hasta el concepto más horrible en papel puede transformarse en una espectacular película si es que tienes al equipo adecuado detrás de cámaras. Pero además, el año pasado tuvimos a Detective Pikachu. Y Detective Pikachu, a mi parecer, es la mejor adaptación de videojuegos que hemos tenido, en el sentido de que es un filme que se desapega mucho de los conceptos más simples de la historia que hemos visto en los videojuegos y en el dibujo animado, y toma lo más interesante, que es el universo. Y eso me hace pensar que realmente cuando tienes que adaptar una película así, a menos que esté tan pero tan pesada en historia, lo importante es el universo. Tú quieres a estos personajes por el universo en que viven. Y creo que ese es el principal problema de este filme. Tomaste un personaje que vive en los videojuegos y lo pusiste en el mundo real. Es decir, ¿qué hay de interesante en ver a Sonic estar en el mundo real, ser parte de lo que todos vivimos día a día? Creo que, de hecho, las mejores partes de esta película tienen principalmente que ver con
todas las secuencias que se asemejan al videojuego. Y no porque solo se asemejen al videojuego en un sentido purista de solo me gusta cuando la película es calcada de la serie, sino que siento que son los momentos más únicos. Son las escenas a las que yo volvería a ver porque son cosas que solo puedes conseguir en una película de Sonic. Es decir, no me imagino otra película tomando en consideración los tipos de persecuciones y las animaciones que ocurrían en el tercer acto de la forma en que esta película las aborda. Pero todo lo que tiene que ver con el personaje principal de Sonic, honestamente no entiendo qué hace a Sonic. En términos de que, ok, tiene un motor de carácter, tiene una personalidad, pero siento que están en el medio, es tan genérico, no hay nada en su personalidad que encuentre que sea particularmente fascinante. Quizás el elemento que más me gusta en términos argumentales es el hecho de que la película tenga un pseudo arco sobre el personaje principal, interpretado por James Marsden, el cual se quiere ir de su pueblo porque siente que no es de ayuda, él quiere ir a la gran ciudad donde cree que puede tener un efecto en las vidas de las personas, y su arco tiene que ver con empezar a apreciar las pequeñas cosas en el lugar que vive, lo cual en algún sentido choca con la idea de querer evolucionar como ser humano, pero creo que ese es otro tema. Creo que al menos la película tiene un arco, tiene algo que de hecho se relaciona directamente con el desenlace, lo que me hace pensar que hay algún entendimiento de las variables más básicas de contar una historia, hacer que haya un desarrollo con los personajes. Creo que de hecho James Marsden es sólido en términos de que, a ver, James Marsden ha estado en terribles películas en los últimos años. Sir Hope es una de las peores películas de la década, pero acá es relativamente carismático. Creo que su química con Sonic es buena, y creo que Sonic como persona individual, como burbuja, es no molesto. Quizás un aspecto que yo temía mucho, que Sonic fuera molesto, porque creo que en varias interpretaciones en los mismos videojuegos Sonic se ha vuelto muy molesto. Entonces es interesante saber que un director entiende mejor a este personaje a lo que los mismos videojuegos entienden al personaje. Pero quizás el problema que tengo es que creo que la personalidad de Sonic, este tipo como cool y canchero y que se las sabe todas, lo que sea, siento que ya no pega tanto en 2020. Es un concepto que hemos visto tantas veces que no me convence. No hace que yo quiera seguir viendo, sabiendo qué le va a pasar a esta persona. Me gusta así como incorporan varios elementos de los videojuegos, por así decirlo, los anillos, que creo que dan una especie de giro en términos de cómo abordar esta historia. Y me gusta un poco el background que se le da a la misma película, como la introducción al universo, a quién es Sonic. Y por supuesto, el Dr. Eggman, Jim Carrey. No sé cuándo fue la última vez, creo que probablemente hace 10 años, con algo así como Sí Señor o Los Pingüinos de Papá, que no veíamos un Jim Carrey, por así decirlo, un poco más desquiciado. Y creo que él era perfecto para el rol en términos de que, viendo a lo que iba, una especie de Jim Carrey tipo El Acertijo, un villano de ese estilo, creo que él calzó muy bien el personaje. El problema tiene principalmente que ver con el guión, y es que me encantan las interacciones de Jim Carrey con el resto del elenco. El problema es que cada momento en que Jim Carrey se queda solo y tiene que ser él el sostenedor del personaje, este personaje no es fascinante o interesante por sí mismo como para sostener una escena. Esta película necesita demasiado bombardearnos con escenas de acción y explosiones para mantener nuestra atención, porque la historia en sí mismo no tiene nada. Ni siquiera siento que valga la pena esforzarse en detallar elementos más técnicos, porque creo que la dirección es increíblemente flácida. Creo que el diseño de sonido fue sorprendentemente decepcionante, considerando que es una película de acción y aventura y que la fui a ver al cine en su momento. Esperaba algo más abrazador, más, no sé, creativo en esos términos. Siento que hasta para eso se aburrieron, pero creo que cuando entré a ver esta película lo que esperaba era ver una historia entretenida, considerando que con el rediseño podía olvidarme completamente de la idea de una película desquiciadamente mala y tenebrosa. Pero simplemente no fue eso. Esta película solo fue aburrida, no me entretuve viéndola, no la vería de nuevo por ningún motivo. Y creo que este es un filme que probablemente va a pegar muy bien en niños. Me puedo imaginar perfectamente esta película encajando maravillosamente con juventudes que van a crecer, van a recordarla con mucho cariño y probablemente sea una de sus películas favoritas. Pero siento que, habiendo visto tantas reversiones de una historia muy parecida y no aportando casi nada único y reduciendo tanto los elementos más fantásticos y extraordinarios sobre la personalidad de Sonic, o el universo Sonic mejor dicho, siento que había harto más para hacer, incluso con este mismo equipo, lo que me da a pensar que podría haber una muy buena secuela si es que expanden aún más el universo, considerando cómo termina esta película en la escena post créditos. Creo que se puede dar para mucho más, y supongo que no estoy decepcionado en ese sentido, como que al menos no fue malo, pero es tan el tipo de película que nunca en mi vida volvería a ver, que creo que simplemente no es para mí. Creo que no puedo seguir aguantando
mediocres películas familiares. Un pequeño aplauso que he sido dar es que me gustó mucho una de las secuencias al principio de la película, cuando él recién llega a la Tierra, porque se intuye en este filme que Sonic es un alien. Me gusta mucho ese juego sobre él relacionándose con sí mismo, me gusta cómo aporta al término de la soledad que el personaje debe sentir, y una muy bonita escena con una tortuga que creo que es el mejor punto de la película. Esa pequeña escena fue el único momento en que yo legítimamente me reí, como reírme en el cine. Todo el resto fue... quizás debería hablar del hecho de que no exhibieron esta película en ninguna sala de Chile hasta donde pude recabar subtitulada, así que en su momento la tuve que ver doblada. Y wow, no soy para nada un fanático de lo que Luisito Comunica hace como Sonic. He leído muy buenos comentarios sobre Ben Schwartz en la voz original, pero no puedo opinar de ella porque tuve que ver el doblaje, así que lo siento fanáticos de Sonic. Sonic, la película, es un sólido 4 de 10. Dígame, ¿la vieron? ¿Fueron a ver Sonic? ¿Qué les pareció? ¿La vieron en su casa, en streaming, en cuarentena? Por favor, no salgan. Déjenmelo saber en los comentarios. Y si les gustó este video, no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan unas buenas noches y a ver, diga semana. ¡Chau!